¿Qué tal? Los saludo desde pues, la entrevista que tenemos aquí prevista con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien saludamos. Doctora, ¿qué Muchas tal? gracias. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. Doctora, pues queremos platicar un poquito con usted de varios temas, entre ellos también conocerlo un poco más. La gente aquí de Guadalajara, de Jalisco, que la ve como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero a veces nos preguntamos de su formación, que es científica. Usted es licenciada en física, doctora en ingeniería en energía. ¿Cómo es que alguien de un perfil científico pues llegó a la política? No ahora, sino hace tiempo. Sí, bueno, por dos razones. Una, desde joven siempre participé en movimientos estudiantiles por la defensa de la educación pública y también pues me involucré en movimientos sociales. Después dediqué pues muchos años de mi vida a la academia, profesora de la UNAM e investigadora de la UNAM. Y en el 2000 el presidente Andrés Manuel López Obrador me invita a ser secretaria de Medio Ambiente, cuando él fue jefe de gobierno. Y desde ahí pues sigo trabajando con él. No solamente hoy o en su momento como parte del gobierno, sino como parte de un movimiento de transformación que desde ese momento me involucré. Ha estado pues, recorriendo el país, además de estar al frente del gobierno de la Ciudad de México, y ha estado en varias universidades. En esta ocasión, en esta visita a Guadalajara, va a estar también con la comunidad universitaria en el Centro Universitario de Tonalá. En el tema de universidades, ¿cómo ve usted el tema presupuestal? Las universidades pues se expone justamente que es uno de los temas que el gobierno federal requieren mayores apoyos. Sí. Yo creo que hay dos cosas ahí que hablar, ¿no? Por un lado, evidentemente se requiere recursos para la educación superior y que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior, pero también es cierto, y no voy a hablar en particular de la UDG, sino que muchas universidades públicas generaron un esquema de crecimiento de su propia burocracia en vez de dedicar los recursos públicos al beneficio de la educación. Eso ocurrió en muchos lugares. Y luego también nosotros pues supimos y hay denuncias al respecto de lo que fue el desvío de recursos públicos a través de universidades públicas. Entonces, lo digo como universitaria, yo creo que también dentro de las propias universidades públicas tiene que haber una revisión de a qué se dedican los recursos públicos, porque finalmente son recursos del pueblo, son recursos que pagan todas y todos los mexicanos para beneficio de la educación superior, de la investigación científica. Entonces, la mayor parte de los recursos tienen que destinarse para beneficio pues, de crear nuevas, de abrir los accesos a la educación y de apoyar la educación y la investigación científica. Y bueno, ahora en ese contexto, que son las universidades las que generan ciencia, pensando en un futuro, ¿cuál sería una política que usted pudiera encabezar en el tema de universidades de apoyo a ciencia? Bueno, tanto en universidades como evidentemente, o sea, yo creo y se está apoyando hoy a la investigación científica. Yo estoy convencida que así como debe haber soberanía alimentaria, soberanía energética, también tiene que haber un crecimiento de la investigación científica en el país. Desde las ciencias duras hasta también el desarrollo tecnológico y su vínculo con el desarrollo nacional. Muy bien. Preguntarle en el terreno político, en esta contienda interna que tiene Morena, cómo hacer para que no haya pues divisiones justamente internas y que para Morena sea un proceso interno que no vaya a generarles fracturas, y cómo ve justamente quienes también hacen la crítica de que se ha adelantado el proceso y que esto puede estar violando algunas normas electorales. No, no violamos ninguna norma electoral, y la otra es que Morena no se va a dividir. O sea, quien le quiera apostar a eso está muy equivocado. Todos los que hemos sido nombrados como por el presidente o que aspiramos a participar en algún momento en la encuesta de Morena, somos muy responsables y sabemos que por encima de todo está la transformación del país. Entonces, no es un tema personal para ninguno de nosotros, y en eso estoy convencida. Muy bien. Y preguntarle en lo personal, usted está, como mujer, está muy cercana a que pueda ser pues candidata y en un futuro hasta presidenta del país. ¿Qué es la diferencia de una mujer como usted en esta contienda, primero interna, luego externa y ya en gobierno de un país? Pues representa mucho para las mujeres, es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran orgullo el poder representar, si se diera el caso, a mi país.
y poder seguir y continuar la transformación que hoy está viviendo México. Y creo que para otras mujeres pues sería algo muy importante, sobre todo las niñas y las jóvenes, que sepan que su vida no está destinada a ciertos papeles en la vida pública, sino que ellas pueden ser lo que quieran ser. Y preguntarle de Jalisco, ¿cuál es como la visión desde México, desde la Ciudad de México? Jalisco siempre, recientemente también con gobiernos que no coinciden con el gobierno central, pues lo ve a veces como que se les castiga presupuestalmente. ¿Cómo ve el papel de Jalisco en el terreno político y económico del país? Sí, bueno, no se le castiga a Jalisco presupuestalmente. Jalisco recibe lo que por régimen fiscal está establecido, es una fórmula en donde pesa población, marginalidad y otras características. Recibe el mismo presupuesto que recibe la Ciudad de México o el Estado de México o el Estado de Sinaloa de acuerdo a esa fórmula, no el mismo en términos absolutos, pero sí en términos de su distribución por parte de los recursos federales, y también se han recibido recursos para programas específicos como el Metro, por ejemplo, u otros programas particulares que ha decidido apoyar el presidente de la República. Y yo creo que en ese sentido no puede haber diferencia. Así gobierno yo por lo menos la Ciudad de México. A las alcaldías de oposición no es que se les retire o no se les dé recursos. Lo único que ocurre es que hay una regla de distribución, una fórmula de distribución que es aprobada por el Congreso y a partir de ahí se distribuyen los recursos. Yo creo que antes ocurrían ese tipo de cosas, ahora yo creo que no y hay que continuar con ello. Y a Jalisco hay que apoyarlo, igual que se tiene que apoyar a otros estados de la República, porque además pues representa mucho para el país en términos de la riqueza que genera. Y preguntarle un tema de coyuntura, esta discusión de la Guardia Nacional que tenga, digamos, rectoría desde las Fuerzas Armadas, ¿cuál es su postura sobre este tema? Yo estoy de acuerdo. Y ocurre así en muchos países, no somos el único. Cuando se habla de militarización, además muy hipócritamente por muchos, que apoyaron la guerra contra el narco en su momento y la salida de las Fuerzas Armadas sin que tuvieran un marco legal, la Guardia Nacional pues es una institución que hoy tiene más de 100,000 elementos y requiere disciplina, requiere formación, requiere seguridad social, sus elementos, y la institución, el ejército, pues tiene esas características. Pensar en una nueva institución civil que le dé todo eso a la Guardia Nacional cuando hoy existen la disciplina y las escuelas para poderlo hacer, no creo que tuviera mucho sentido. La decisión de reprimir al pueblo, la decisión de utilizar la fuerza pública para fines que no tengan que ver con lo que está dentro del marco legal y que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, es una decisión en general de los civiles. Cuando ha habido represión en México, la decisión no es del secretario de la Defensa Nacional, es del presidente de la República. Cuando el ejército ha participado en acciones que tienen que ver con una guerra contra el narco, no fue decisión del secretario de la Defensa Nacional, fue decisión del entonces presidente de la República. Entonces, este temor a la militarización no creo que exista, y más bien es una corporación de este tamaño. Yo creo que tanto por disciplina como por soberanía tiene que estar en manos del ejército. Entonces, ¿sería el presidente el único que podría dar ese dique? Claro. O sea, si el pueblo de México llegara a elegir, toquemos madera, a un presidente que fuera una persona que tuviera una orientación de reprimir al pueblo, pues imagínense, no es un asunto de la Guardia Nacional o del Ejército, es una decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De acuerdo, pues le agradezco mucho la entrevista.